Imagina pisar una roca que parece sólida, dar un paso y sentir cómo el suelo desaparece bajo tu pie con un crujido que precede la caída. Ahora imagina que eso no es lo más peligroso que puede ocurrirte en los próximos 10 minutos. En algún lugar del planeta, el peligro no llega anunciado. No hay sirenas, ni carteles suficientes, ni tecnología capaz de anticiparlo con certeza. Hay lugares donde la Tierra no negocia con la presencia humana. Simplemente actúa. Hoy en El Confín, recorreremos los 10 lugares más peligrosos del mundo. No desde la distancia segura de quien los admira, desde la comprensión exacta de lo que los hace letales, de lo que el ser humano ha perdido en ellos y de por qué, a pesar de todo, seguimos yendo. Bienvenidos a El Confín. Si disfrutas descubrir lo que el mundo esconde en sus extremos, suscríbete a El Confín y dinos en los comentarios desde dónde nos ves hoy. Este es tu lugar. Valle de la Muerte, Estados Unidos. El infierno caliente que silencia antes de matar. Hay un desierto en California, donde el suelo puede freír un huevo en 90 segundos. No es figura retórica, es física. El Valle de la Muerte, en el Parque Nacional, que lleva el mismo nombre en el estado de California, ostenta el récord de la temperatura más alta registrada con fiabilidad en la historia del planeta. 56,7 grados Celsius, medidos en 1913 en la estación de Furnace Creek. Pero la temperatura del aire es solo parte de la historia. La superficie del suelo puede superar los 80 grados durante las horas centrales del día en verano, suficiente para causar quemaduras graves en los pies en cuestión de minutos si se usa calzado inadecuado. El agua del cuerpo se evapora a una velocidad que los seres humanos no podemos percibir conscientemente hasta que ya es demasiado tarde. La sed llega después de que la deshidratación peligrosa ya ha comenzado. El nombre del valle tiene origen documentado. En el invierno de 1849-1850, un grupo de buscadores de oro intentó cruzar el desierto para llegar a California por un atajo. Quedaron atrapados durante semanas. Varios miembros del grupo murieron. Cuando los sobrevivientes lograron salir, uno de ellos se giró para mirar hacia el desierto que habían dejado atrás y dijo: «Adiós, Valle de la Muerte». El nombre se quedó. Lo que hace al Valle de la Muerte especialmente traicionero es su aspecto. El paisaje es de una belleza árida y monumental. Dunas de arena fina, montañas de colores minerales que cambian con la luz del día, un silencio que tiene textura propia. Cada año, excursionistas experimentados mueren aquí por subestimar una caminata de pocas horas. El calor no avisa. La deshidratación no duele hasta que la mente ya no funciona bien. En el Valle de la Muerte existe un fenómeno conocido como las piedras que se mueven solas. Rocas de hasta 300 kilos que se desplazan por el fondo seco del lago Racetrack Playa, dejando rastros visibles en el barro. Durante décadas nadie pudo explicarlo. En 2014, investigadores de la NASA descubrieron la causa. Bajo temperaturas extremas específicas, una combinación de hielo nocturno y viento suave crea una película deslizante que mueve las rocas en silencio, de madrugada, sin que nadie las vea moverse. Si el calor extremo del desierto californiano es una trampa silenciosa, hay un lugar en Indonesia donde el peligro tiene color y se lo llama hermoso. Kawah Ijen, Indonesia, el volcán donde el aire puede matarte en minutos. Existe un cráter en el este de Java, en Indonesia, donde el lago más ácido del mundo brilla en un turquesa imposible y donde, de noche, el suelo arde en llamas de color azul. El volcán Kawah Ijen es uno de los lugares más fotogénicos y más letales del planeta. Dos cualidades que coexisten de una manera que debería ser más conocida de lo que es. El lago del cráter tiene un pH de menos de 1, comparado con el pH de 7 del agua pura. Es, en términos prácticos, ácido sulfúrico líquido de alta concentración. Los objetos metálicos que caen en sus aguas se disuelven en horas. La piel humana expuesta no tarda mucho más. El color turquesa, que desde la distancia parece agua limpia de playa tropical, es el resultado de la concentración extrema de minerales volcánicos en suspensión. Las llamas azules que hacen famoso al Kawah Ijen en fotografías nocturnas no son lava,
aunque lo parezcan. Son gases de dióxido de azufre que emergen a más de 600 grados Celsius de las grietas del volcán y se incendian al contacto con el oxígeno. El azufre líquido que fluye desde esas grietas también arde, creando ríos de fuego azul que descienden por la roca oscura del cráter. Pero el verdadero riesgo no es el espectáculo, son los mineros. Cada día, un grupo de trabajadores locales desciende al interior del cráter para extraer azufre sólido que se ha acumulado alrededor de las fuentes. Cargan bloques que pesan entre 70 y 90 kilos en canastos de bambú sobre la espalda. Suben la pared del cráter y descienden 4 kilómetros hasta el punto de venta. Lo hacen respirando gases de dióxido de azufre con máscaras de tela húmeda como único filtro. Una protección que los neumólogos califican de prácticamente inútil. La esperanza de vida de los mineros de Kawah Ijen es significativamente más corta que el promedio indonesio. Uno de los mineros más conocidos del lugar, Suprapto, trabajó en el cráter durante más de 20 años y fue documentado por varios fotógrafos internacionales. Cuando se le preguntaba por el riesgo, respondía invariablemente lo mismo: el azufre paga más que el arroz y el arroz no alcanza. El lago del cráter de Kawah Ijen contiene alrededor de 30 millones de toneladas de ácido sulfúrico en sus aguas, la mayor concentración de ácido en un cuerpo de agua natural en el mundo. Si ese volumen de ácido se liberara de golpe hacia los valles inferiores, los efectos serían catastróficos para todo el sistema hídrico de la región. Los vulcanólogos monitorean el nivel del lago de forma permanente. De las llamas azules de Java, viajamos al rincón del planeta donde el peligro no tiene forma visible. Solo tiene profundidad. Fosa de las Marianas. Océano Pacífico. El abismo donde la Tierra somete todo lo humano. En el corazón del Océano Pacífico Occidental, a unos 300 kilómetros al este de las Islas Marianas, el fondo del océano desciende en una grieta tectónica de proporciones que desafían cualquier escala de referencia cotidiana. La fosa de las Marianas baja hasta 11 kilómetros de profundidad en su punto más bajo, el Challenger Deep. Eso es más que la altura del Everest por encima del nivel del mar. La presión en esa profundidad supera 1000 atmósferas. Más de 1000 veces la presión al nivel del mar, suficiente para aplastar un submarino convencional como si fuera una lata vacía. La temperatura roza el punto de congelación, entre 2 y 4 grados Celsius, a pesar de no estar lejos del ecuador. La oscuridad es absoluta. La luz solar deja de penetrar mucho antes de los 1000 metros, y aquí estamos en el décuplo de esa distancia. Solo 4 expediciones tripuladas han llegado al punto más profundo de la fosa. La primera fue en 1960, con la batiscafo Trieste, pilotada por Jacques Piccard y Don Walsh. Descendieron durante 5 horas y permanecieron en el fondo 20 minutos. Piccard describió el fondo como cubierto de barro fino y perturbadoramente tranquilo. Al encender los reflectores vieron moverse algo que los desconcertó. Una especie de pez plano, que nadie esperaba encontrar a esa profundidad, en condiciones que la biología del siglo XX consideraba imposibles para vertebrados. En esas profundidades, la vida existe de formas que siguen desafiando la comprensión científica. Criaturas bioluminiscentes, peces de apariencia completamente alienígena, bacterias que utilizan la presión extrema como fuente de energía. El abismo no está muerto. Está lleno de formas de vida para las que nuestro mundo superficial sería inmediatamente letal. Los investigadores han encontrado en el fondo de la fosa de las Marianas concentraciones de microplásticos entre las más altas medidas en cualquier lugar del planeta. El plástico que arrojamos a los océanos desciende lentamente y se acumula en los puntos más profundos por gravedad. El lugar más inaccesible del planeta es también uno de los más contaminados por nuestra presencia en la superficie. Desde las profundidades del océano, subimos a la superficie más inestable del planeta, donde la Tierra no tiene fondo sólido y el aire puede matar sin aviso. Península de Kamchatka, Rusia, la tierra donde el planeta nunca duerme. En el extremo oriental de Rusia, separada del resto del continente por una geografía de tundra y bosques que complica cualquier acceso terrestre, se extiende la península de Kamchatka. Sus 1.200 kilómetros de longitud albergan más de 300 volcanes, de los cuales al menos 29 siguen activos.
No es la región más volcánica del planeta en términos absolutos, pero sí una de las pocas donde esa actividad está tan concentrada en un espacio tan reducido. El Klyuchevskaya Sopka, con sus 4.750 metros, es el volcán más alto y activo de toda Eurasia. Entra en erupción de manera regular, lanzando columnas de ceniza y piroclastos que pueden oscurecer el cielo y cubrir aldeas en cuestión de horas. Las fumarolas del volcán Mudnovsky expulsan gases a temperaturas superiores a los 500 grados Celsius. El Valle de los Géiseres, descubierto por la geóloga soviética Tatiana Ustinova en 1941, alberga más de 90 géiseres activos en un cañón de 3 kilómetros, uno de los campos geotérmicos más densos del mundo. En 2007, un deslizamiento de lodo volcánico masivo sepultó temporalmente parte del Valle de los Géiseres, destruyendo algunas de las formaciones más conocidas. La naturaleza de Kamchatka no solo es peligrosa, es imprevisible en la escala de tiempo más corta posible. Un cambio en la dirección del viento puede convertir una zona segura en un campo de gases tóxicos en minutos. El ecólogo ruso Georgy Rosenberg, que pasó 20 años documentando la biodiversidad de Kamchatka, escribió en sus memorias: "Aquí aprendí que el peligro no es siempre lo que se mueve. A veces es lo que parece completamente quieto". Describía caminatas donde el terreno aparentemente firme cedía de repente sobre bolsas de barro volcánico a temperaturas letales, ocultas bajo una costra de tierra endurecida. Kamchatka tiene una de las mayores concentraciones de osos pardos del planeta, con estimaciones que superan los 20.000 individuos en la región. Para los científicos que trabajan en campo, el protocolo exige no solo equipo de protección personal contra gases volcánicos, sino también entrenamiento específico en encuentros con osos. El riesgo geológico y el riesgo biológico conviven con total indiferencia a los planes humanos. Pero si crees que esto ya es extraordinario, lo que viene a continuación va a redefinir lo que entiendes por lugar peligroso, porque hay un sitio en África donde la tierra literalmente hierve a cielo abierto, y donde el color más bello que hayas visto puede ser la última imagen que veas. Depresión de Danakil, Etiopía, el infierno geológico donde el planeta muestra sus entrañas. En el noreste de Etiopía, donde la frontera con Eritrea y Djibouti converge en una de las zonas tectónicamente más activas del planeta, se extiende la depresión de Danakil. Está 125 metros por debajo del nivel del mar. Las temperaturas superan los 50 grados Celsius con regularidad y en algunos puntos llegan a los 75. Es, según múltiples mediciones científicas, el lugar habitado más caliente del planeta. La depresión se asienta sobre el punto donde 3 placas tectónicas, la africana, la arábiga y la somalí, se están separando de manera activa. La corteza terrestre aquí es excepcionalmente delgada y lo que emerge desde el interior del planeta lo hace sin mediación. Volcanes activos, lagos de lava permanente, fuentes hidrotermales ácidas y campos de azufre cristalizado crean un paisaje de colores imposibles. Verdes fluorescentes, amarillos tóxicos, naranjas que parecen pintados. El volcán Erta Ale, en el corazón de la depresión, tiene uno de los pocos lagos de lava permanente del planeta. Su superficie de magma fundido burbujea de manera continua, emitiendo gases de dióxido de azufre y dióxido de carbono en concentraciones que pueden ser letales en exposición prolongada. Las expediciones científicas que visitan el cráter trabajan con máscaras de gas y límites de tiempo estrictos. A pesar de todo esto, el pueblo afar ha vivido en la depresión de Danakil durante siglos. No como excepción, como norma. Las caravanas de camellos del pueblo afar extraen bloques de sal del suelo del lago Asale, donde la sal se cristaliza bajo el calor extremo, y los transportan durante días hasta los mercados del norte. Es uno de los comercios de sal más antiguos del mundo, documentado ya en las crónicas de viajeros árabes del siglo XI. La región de Danakil fue uno de los escenarios del descubrimiento más importante de la paleoantropología del siglo XX. En 1974, el investigador Donald Johanson y su equipo encontraron en el Valle de Adar, a pocas horas de la depresión, los restos de Lucy, el esqueleto más completo conocido de Australopithecus afarensis, con una antigüedad de 3,2 millones de años.
Uno de los lugares más letales del planeta es también uno de los lugares donde la humanidad nació. Del calor extremo de Etiopía, pasamos al frío extremo de Siberia, donde el peligro no viene del fuego, sino de la ausencia de calor. Oymyakon, Siberia, Rusia, el lugar habitado más frío del planeta. En la cuenca del río Indigirka, en la República de Saja, en el noreste de Siberia, hay un pueblo que compite con la Estación Polar Antártica de Vostok por el título de lugar más frío en la Tierra. La diferencia es que en Oymyakon vive gente de manera permanente. Unas 500 personas que despiertan cada mañana de enero con temperaturas que pueden estar a 68 grados bajo cero. La temperatura más baja jamás registrada en Oymyakon fue de 67,7 grados Celsius en 1933. Para tener referencia, a esa temperatura, el aire es tan denso que la respiración se condensa instantáneamente en una nube visible que se congela antes de dispersarse. Los cabellos mojados se vuelven rígidos en segundos. Los metales expuestos queman la piel como si estuvieran al rojo vivo. Los neumáticos de los vehículos se vuelven cuadrados porque el caucho pierde toda elasticidad. Los motores de los vehículos no se apagan nunca, ni de noche ni durante periodos de estacionamiento, porque si se apagan, no arrancan otra vez sin horas de precalentamiento. El suelo permanece congelado permanentemente hasta más de 300 metros de profundidad. No existen tuberías de agua subterránea convencionales. Revistarían. El suministro de agua se hace por tuberías aéreas aisladas. Los entierros son un proceso que dura días porque el suelo debe calentarse primero con fogatas para poder ser excavado. El explorador ruso Sergei Obruchev, que llegó a Oymyakon en el invierno de 1924 documentando el territorio, escribió en su diario: "No se puede hablar de que aquí el clima sea severo. La palabra severidad implica excepcionalidad. Aquí es simplemente la condición permanente de todo". Registró que los habitantes locales los miraron con una curiosidad educada, pero sin asombro. Para ellos, sobrevivir a aquel frío no era un logro. Era simplemente un martes. El nombre Oymyakon significa en la lengua local yakuta, agua que no se congela. El nombre viene de un manantial termal de agua caliente natural que brota cerca del pueblo, que los caballos y renos usaban como fuente de agua durante los inviernos más extremos. En uno de los lugares más fríos del mundo, el nombre del pueblo hace referencia al único punto donde el agua permanece líquida. El frío de Siberia es absoluto. Pero hay peligros que no son de temperatura ni de geología. Hay peligros que no se anuncian, que esperan bajo la superficie del agua más tranquila. Isla Queimada Grande, Brasil. La isla prohibida donde el veneno espera en cada rama. A 43 kilómetros de la costa del estado de São Paulo, en Brasil, hay una isla de menos de 40 hectáreas que el gobierno brasileño tiene prohibida para civiles desde hace casi un siglo. No hay instalaciones turísticas. No hay residentes. El único acceso autorizado es para investigadores científicos con permisos específicos y siempre acompañados por personal de la Marina brasileña. La razón tiene un nombre: Bothrops insularis, la víbora de hojarasca dorada. Se estima que la isla de Queimada Grande alberga entre 2.000 y 4.000 ejemplares de esta especie, lo que representa una concentración de entre 1 y 5 individuos por metro cuadrado en las zonas más densamente pobladas. Es la serpiente más venenosa del hemisferio occidental y posiblemente una de las más letales del mundo. El veneno de la víbora dorada tiene una particularidad que la hace especialmente peligrosa. Contiene hemotoxinas que atacan el tejido directamente, causando necrosis severa en el punto de mordedura y a lo largo del sistema circulatorio. La razón evolutiva de esta potencia está documentada. La isla no tiene mamíferos terrestres como presa, así que las serpientes evolucionaron para cazar aves. El veneno debía actuar con suficiente rapidez para inmovilizar a un ave en vuelo antes de que pudiera alejarse. El resultado es una toxicidad que, en términos prácticos, mata a un ser humano en mucho menos tiempo del necesario para llegar a atención médica. La historia más conocida relacionada con la isla es la del último guardián del faro. Hasta hace varias décadas, un farero y su familia residían en la isla para mantener operativo el faro costero. Según la historia que circula entre los marineros de la región,
Una noche, un grupo de serpientes entró a la vivienda por las ventanas. El farero, su esposa y sus 3 hijos no sobrevivieron. La Marina brasileña decidió automatizar el faro y retirar a todo el personal humano permanente. El tráfico ilegal de víboras doradas de la isla es uno de los mercados de vida silvestre ilegales más activos de Sudamérica. Cada ejemplar de Bothrops insularis puede valer entre 10 y 30 mil dólares en el mercado negro de coleccionistas y laboratorios farmacéuticos no autorizados. Irónicamente, el veneno que hace tan peligrosa a la especie tiene aplicaciones médicas activas en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares y coagulación sanguínea. La misma molécula que mata cura, si se sabe usarla. De la isla prohibida del Atlántico Sur, viajamos a un peligro completamente diferente. No de veneno, sino de historia radiactiva que aún no ha terminado. Zona de exclusión de Chernóbil. Ucrania. La cicatriz radioactiva que el tiempo no borra. El 26 de abril de 1986, a las 01:23 de la madrugada, el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil, en el norte de lo que entonces era la República Socialista Soviética de Ucrania, explotó. No fue la mayor explosión de la historia, pero fue la más consecuente en términos de contaminación radioactiva. El accidente liberó, según estimaciones conservadoras, unas 400 veces más radiación que la bomba atómica de Hiroshima. En las horas siguientes, más de 110.000 personas fueron evacuadas de un radio de 30 kilómetros alrededor de la planta. La ciudad de Pripyat, construida en 1970 para alojar a los trabajadores de la central, fue evacuada en pocas horas. Sus 50.000 habitantes tuvieron tiempo de tomar documentos esenciales y objetos mínimos. Se les dijo que era temporal. Muchos nunca regresaron. La zona de exclusión de 30 kilómetros que rodea la planta sigue formalmente establecida hoy. El nivel de radiación en las áreas más contaminadas, específicamente en el llamado Bosque Rojo, donde los pinos absorbieron tal cantidad de radiación en 1986 que murieron tiñéndose de un color rojo anaranjado, sigue siendo peligroso para la salud humana en exposición prolongada. El sarcófago de hormigón que cubre el reactor número 4 fue reemplazado en 2016 por el New Safe Confinement, una estructura de acero de 90 metros de altura, construida a distancia y deslizada sobre las ruinas porque la radiación impedía trabajar directamente encima. Vasily Ignatenko fue uno de los bomberos llamados en la primera hora tras la explosión, antes de que las autoridades comprendieran la magnitud del accidente. Actuó sin traje de protección adecuado porque nadie le informó del nivel real de radiación. Murió 14 días después, en el hospital número 6 de Moscú, de síndrome de irradiación aguda. Su historia, documentada por su viuda Lyudmila y llevada a la literatura por Svetlana Alexievich en el libro Voces de Chernóbil, es quizás el relato más poderoso jamás escrito sobre lo que ocurre cuando el Estado esconde la verdad a quienes arriesgan su vida. Desde la evacuación, la zona de exclusión se ha convertido involuntariamente en una de las reservas naturales más grandes de Europa. Sin presencia humana permanente, los bosques se han recuperado. Lobos, linces, caballos de Przewalski reintroducidos, castores y más de 200 especies de aves han colonizado el territorio. La naturaleza regresó a un lugar que la humanidad tuvo que abandonar por ser demasiado peligroso para ella. De la historia humana más reciente, pasamos al lugar del planeta donde la ambición alcanza su máximo precio y el cuerpo humano toca su límite físico absoluto. Isla North Sentinel, Islas Andamán, India, la frontera que el mundo moderno no está autorizado a cruzar. En el Golfo de Bengala, en el archipiélago de las Islas Andamán que pertenece a India, hay una isla de unos 59 kilómetros cuadrados rodeada de arrecifes de coral y vegetación densa. Desde el aire parece cualquier isla tropical del sudeste asiático. Verde, silenciosa, aparentemente idílica. Desde la distancia de un barco, las primeras señales son diferentes. Figuras humanas en la orilla, arcos extendidos, flechas en vuelo. La isla North Sentinel es el hogar de los sentineleses, una de las últimas comunidades no contactadas del planeta. No es que vivan aisladas por circunstancias o accidente, es que llevan rechazando activamente el contacto con el mundo exterior durante miles de años.
Las estimaciones sobre su antigüedad en la isla van entre 50 y 60.000 años de presencia humana continua, lo que los convertiría en una de las comunidades más longevas en un mismo territorio en toda la historia de la humanidad. El gobierno de India tiene prohibido el acercamiento a la isla por ley. La razón no es solo proteger a quienes intentan llegar, sino proteger a los propios sentineleses. Una comunidad sin exposición a enfermedades externas no tiene defensas inmunológicas contra virus y bacterias que para nosotros son banales. Un resfriado común podría ser devastador. El contacto, incluso con las mejores intenciones, puede ser una sentencia de muerte para toda la comunidad. En noviembre de 2018, John Allen Chau, un joven estadounidense de 26 años, desembarcó en la isla con la intención de evangelizarla. Pagó a pescadores locales para que lo llevaran en kayak. Fue rechazado con flechas en 2 intentos consecutivos. En el tercero, no regresó. Su cuerpo fue visto desde la distancia, pero ningún intento de recuperarlo fue autorizado, por la imposibilidad de hacerlo sin riesgo para los rescatistas y sin violar la integridad de la comunidad que lo había matado en defensa propia de su aislamiento. El único contacto exitoso y pacífico con los sentineleses del que hay registro ocurrió en 1991, cuando el antropólogo Triloknath Pandit, tras décadas de intentos fallidos y aproximaciones graduales dejando cocos en la orilla, logró acercarse lo suficiente para intercambiar objetos sin violencia. Pandit, que se había pasado 22 años intentando ese momento, describió el encuentro como breve, tenso y absolutamente extraordinario. Nunca más se repitió. Cuando fue consultado sobre la muerte de John Allen Chau, respondió: él sabía lo que iba a ocurrir. La diferencia es que yo respetaba su decisión de no ser contactado. Hemos visto volcanes con fuego azul, abismos donde la tecnología falla, islas sin mapas y pueblos de hielo. Pero hay un lugar en el planeta donde todos estos peligros juntos, el calor extremo, la química letal, la geografía imposible, el aislamiento absoluto, se concentran en una sola región como si la Tierra hubiera elegido ese punto para mostrar todo lo que puede hacer. Zona de la muerte del Monte Everest, Nepal, China. La franja donde el cuerpo humano deja de resistir. Por encima de los 8.000 metros de altitud, en la montaña más alta del planeta, existe un umbral que los montañistas llaman la zona de la muerte. No es un concepto poético, es un diagnóstico fisiológico. Por encima de ese nivel, el organismo humano consume oxígeno y energía más rápido de lo que puede recuperar. Cada hora en ese territorio acerca al colapso irreversible. El aire a 8.000 metros de altitud contiene aproximadamente 1/3 del oxígeno disponible a nivel del mar. La presión atmosférica es tan baja que la sangre libera el oxígeno con dificultad. El cerebro, que consume el 20% de todo el oxígeno del cuerpo, es el primer órgano en deteriorarse. La toma de decisiones se vuelve lenta. La percepción se distorsiona. El juicio se nubla. Edemas cerebrales y pulmonares pueden aparecer en horas, sin síntomas previos suficientes para anticiparlos. La temperatura en la zona de la muerte puede descender a 70 grados bajo cero con factor de viento. Los vientos en la cumbre pueden superar los 200 kilómetros por hora durante las tormentas. Las operaciones de rescate son prácticamente imposibles. Un helicóptero solo puede operar en condiciones excepcionales por encima de los 6.000 metros y por encima de los 8.000. El aire es demasiado delgado para sostenerlo. Quien colapsa en la zona de la muerte tiene una probabilidad muy baja de ser evacuado. A lo largo de la ruta normal de ascenso al Everest, hay cuerpos de montañistas que murieron en intentos de cumbre y nunca pudieron ser bajados porque el esfuerzo de recuperarlos habría costado más vidas. El cuerpo de David Sharp, que murió en 2006 a pocos metros de la cueva donde se refugió, fue pasado por decenas de montañistas mientras agonizaba, algunos de los cuales lo vieron pero no pudieron o no quisieron detener su ascenso para ayudarlo. El debate ético que generó ese caso sigue sin resolución. En 1996, 8 personas murieron en el Everest en 24 horas durante una tormenta que tomó por sorpresa a 2 expediciones simultáneas. El Dr. Beck Weathers, uno de los sobrevivientes de esa tragedia, pasó una noche a más de 7.000 metros sin tienda y sin oxígeno.
dado por muerto por sus compañeros. Al amanecer siguiente se levantó, casi ciego por la congelación de sus córneas, y caminó solo hacia el campamento base. Perdió la nariz, las manos y partes de los pies, pero sobrevivió. Cuando se le preguntó cómo, respondió: «No lo sé, pero sé que no lo repetiría». Más de 300 cuerpos de montañistas fallecidos permanecen en las laderas del Everest, la mayoría de ellos imposibles de recuperar. Algunos están tan profundamente congelados en el hielo que los glaciólogos estiman que, a medida que el glaciar avanza, algunos de esos cuerpos podrían reaparecer en los valles inferiores dentro de 100 o 200 años. El Everest no solo es el cementerio más alto del mundo, también es uno que continúa expandiéndose. Del calor que calcina en California al frío que cristaliza en Siberia. Del ácido que arde en Indonesia al abismo que aplasta en el Pacífico. Del veneno que espera en cada rama de una isla prohibida a la radiación invisible que permanece activa décadas después de que el mundo creyó que ya era historia. Lo que hemos recorrido hoy no es una lista de tragedias. Es un mapa de los límites reales de la presencia humana en un planeta que nunca fue diseñado para alojarla. Cada uno de estos lugares existe en sus condiciones extremas por razones puramente físicas, geológicas, biológicas, independientes de cualquier voluntad humana. No son amenazas, son simplemente la Tierra siendo la Tierra. Lo verdaderamente perturbador no es que estos lugares existan, es que, sabiendo todo lo que sabemos, seguimos yendo, seguimos escalando, cruzando, descendiendo, acercándonos, porque hay algo en la naturaleza humana que necesita conocer el límite desde adentro. Y eso, en sí mismo, es tan fascinante como cualquier geyser, cualquier abismo o cualquier frío capaz de detener la vida. De todos los lugares que visitamos hoy, ¿cuál te parece más difícil de justificar como destino voluntario? ¿La isla Queimada Grande, donde cada metro puede significar una mordida? ¿O la zona de la muerte del Everest, donde el cuerpo colapsa sin aviso? Cuéntanos en los comentarios. Si este viaje te dejó sin palabras, apóyanos con un me gusta y suscríbete a El Confín para no perderte el próximo destino. Hasta la próxima. Para ofrecerte la experiencia visual más completa posible, este video combina material documental real con simulaciones avanzadas y recreaciones generadas mediante inteligencia artificial. Esto nos permite mostrarte lo que antes era imposible de ver. Gracias por ser parte de El Confín.